Bien. Buenas tardes, creo ya. Agradecer a los organizadores. Igualmente felicito este trabajo común, conjunto, entre Flaxo y la Universidad Central, en particular la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Se nos había colocado en esta mesa, dentro de esta propuesta, de claves gramscianas en la interpretación política ecuatoriana. Voy a tratar de sujetarme al tema propuesto. Bien. La exposición, a ver, en primer lugar, de la convocatoria, destacamos dos elementos que nos parece, sobre el cual queremos aportar o intentamos aportar en esta intervención. En primer lugar, contar con una aproximación a un estado del arte sobre la temática Gramsci en Ecuador. En segundo lugar, explorar los alcances de la lectura del autor italiano Gramsci en el Ecuador. De acuerdo a ello, la ponencia está organizada en 4 partes. Primero, una propuesta de periodización en la recuperación de los conceptos gramscianos en los estudios de autores ecuatorianos para el análisis de los procesos sociales y políticos en el Ecuador. En segundo lugar, me voy a centrar en un segundo periodo, que es fines de los años 90, inicios de los 2001, en la recuperación del concepto gramsciano de hegemonía y el concepto de contrahegemonía. En tercer lugar, quisiera recuperar la experiencia que desplegamos en la revista Espacios, aportes al pensamiento crítico contemporáneo, experiencia que se desplegó entre los periodos 1993 y 2007. En su trabajo intenta acercarse a la potencialidad académica política del concepto de intelectual orgánico. Y finalmente, pongo la pregunta, ¿por qué nos atrae una y otra vez el pensamiento gramsciano en estas regiones tan lejanas a Italia como las regiones andinas? Bien. En primer lugar, la propuesta de periodización. Planteo 3 momentos. Obviamente, no estamos en el momento fundacional de trabajo sobre el tema de Gramsci en el Ecuador. Se ha recorrido un largo trecho. Planteo 3 momentos mirando desde reflexiones y producciones teóricas. En primer lugar, un primer momento que serían fines de los años 70 y la década de los 80, la problemática alrededor del Estado, nación, intelectuales y cultura. En segundo lugar, aquella que se despliega en fines de los años 90, inicios de los 2000, donde las problemáticas giran en torno a crisis orgánica, hegemonía, bonapartismo, revolución pasiva y lo nacional popular. Finalmente, creo que estamos viviendo un tercer momento, un tercer hito, en donde se abren otras preocupaciones. Por ejemplo, va a ganar interés el debate alrededor de subalternidades, que me parece no estaba presente con tanta fuerza en las etapas anteriores. Luego señalar que son etapas que tienen conexiones entre sí, no son cortes drásticos. Por ejemplo, la preocupación por lo nacional popular está presente en lo que estoy llamando un primer y segundo momento. En el segundo momento ya se plantea el tema de la subalternidad, pero pareciera ser que cobra relevancia en este que estoy llamando un tercer momento. En los 3 periodos registramos una atención respecto de la comprensión gramsciana sobre el tema de intelectuales y cultura. En particular, el concepto de intelectual orgánico. Señalar que estas reflexiones
básicamente tienen como referencia aquello que hemos vivido en la Escuela de Sociología y Política de la Universidad Central. Debo confesar que no he realizado un seguimiento respecto de cómo evolucionó esto en otros ámbitos académicos. Pero yo sí quisiera destacar, resaltar el rol jugado por este espacio académico, Sociología, ahora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, y en general la Central. Ya hablo de eso el tocayo. Bien. El primer periodo, entonces digo, la problemática gira alrededor de los temas de Estado, nación, cultura e intelectuales. He colocado en la diapositiva la portada del libro de Erika Silva del año 1984, Nación, Clase y Cultura, publicado acá en Flaxo, en su colección Ensayos. Estamos hablando de hace 40 años. 1984, la autora firma el acto de presentación en diciembre del 83. En este primer periodo, lo que estamos comprendiendo entre fines de los años 70 y los años 80, destaco el trabajo que al respecto despliegan Erika Silva y Rafael Quintero, Universidad Central y Flaxo. Considero que una de las primeras obras en abordar expresamente una relación entre el pensamiento gramsciano y los debates sobre los procesos políticos del Ecuador es Nación, Clase y Cultura del año 1984. Y cito brevemente algunas de las argumentaciones que plantea la autora Erika Silva de por qué asume. El texto trabaja el tema Nación, Clase y Cultura mirando Marx, Lenin y Gramsci, si no estoy mal. Dice Silva, nuestro análisis gira alrededor de un nudo central constituido por dos problemáticas originales del pensamiento gramsciano: la constitución de lo nacional estatal y lo nacional popular, como dos realidades que se condicionan mutuamente, pero que al mismo tiempo están en permanente y latente conflicto. Entonces, destaca eso para luego, van a trabajar luego Rafael Quintero y Erika Silva, una obra que es importante, para mí poco referida, que es Ecuador, una nación en ciernes, donde esta recuperación de Gramsci es puesta en movimiento. En esta obra es evidente recurrir a Gramsci para abordar varias de las temáticas sobre la construcción social y política del país, en especial el tratamiento de los intelectuales. Quisiera en este periodo, fines 70, 80, lo que circula en nuestro país es lo que es conocida como la edición temática de los cuadernos de la cárcel. A veces por los expertos poco apreciada, pero me parece que juega un rol importante en América Latina y en el Ecuador. ¿No es cierto? Edición temática que es organizada bajo influencia de Togliatti. Digamos, yo creo que una de las ventajas que tuvo Gramsci junto a tener buenos biógrafos fue quienes organizaron la exposición de sus obras, fueron gente de potencia, como Togliatti en la edición temática y como Guerra Tana en la edición de continuidad de su obra, la edición Guerra Tana. Y las traducciones de José Aricó para la publicación en ediciones Nueva Visión, que es la portada que tenemos en pantalla, y Juan Pablos de editor en México. También es relevante el texto de antología de Gramsci, selección de obras de Gramsci, bajo el cuidado de ese personaje tan clave como es Manuel Sacristán. Eso va a ser muy importante para la calidad de difusión de la obra. En el segundo periodo,
miro la problemática, gira alrededor básicamente de las cuestiones de crisis orgánica y hegemonía. El segundo periodo lo comprendemos de entre los fines de los años 90 e inicios de los 2000. Son determinantes en la reflexión los acontecimientos marcados por la crisis política y económica de este periodo, la consolidación del movimiento indígena y del campo popular en esta etapa. La apertura del periodo influye mucho el fenómeno de hegemonía alrededor del periodo neodesarrollista de los gobiernos de Rafael Correa en el proceso constituyente y el proceso constituyente 2007-2008. Aquí destaco un abanico más amplio de autores. He señalado solamente algunos de ellos, debo reconocer que me faltan, pero destaco, aquí señalo Mario Unda, Napoleón Saltos. Me parece que los aportes de Napoleón han sido importantes en el debate que hemos tenido en la central sobre la obra de Gramsci. Pablo Espina, Alejandro Santillana, me coloco ahí también, pero reconozco hay muchos más autores. Me parece importante en este segundo periodo ya la difusión de la edición guerratana de los cuadernos de la cárcel. Me parece que en la intervención de Ospina se hacía referencia a ya este trabajo. Dentro de esta etapa quisiera destacar dos iniciativas latinoamericanas. Quisiera también señalar, creo entenderlo así, no sé, me imagino que estará Santiago Ortiz de acuerdo, también en ubicar, Santiago, Josefina, Pablo, en ubicar este esfuerzo en el que estamos hoy, Gramsci en Ecuador, como un esfuerzo latinoamericano también, respecto de ir construyendo una red latinoamericana. Bueno, pues me estoy refiriendo a los fines de los 90, inicios de los 2000. Quisiera destacar dos iniciativas latinoamericanas que se encuentran articuladas. El despliegue desde la Universidad Autónoma de Puebla, UAP, de los seminarios internacionales de estudios gramscianos, que se despliegan entre los años 2000 y 2004, y que se completa con la publicación en idioma español de los cuadernos de la cárcel de edición guerratana, que van a respaldar nuevas lecturas e interpretaciones, bajo la dirección de Dora Canousi. Debemos decir que la posibilidad de la publicación de los 6 tomos, en gran parte fue un esfuerzo conjunto entre Canousi y la Universidad de Puebla, que financiaron poder completar el trabajo. Cabe indicar que Canousi dicta acá en el Ecuador en el 2001, en Sociología de la Central, un curso sobre los cuadernos de la cárcel. Entonces, indico, buena parte, digamos, ya lo escuchamos a tocayo, Francisco Muñoz, de los debates que se despliegan. No, digamos, quisiera pasar rápidamente esto para no detenerme. Está el tema de crisis orgánica, es fundamental cómo se define, cómo se califica, cómo se evalúa un periodo histórico. En este periodo está la caracterización que se da a la evidente crisis política y económica de este periodo, aparece con fuerza y relevancia el concepto de crisis orgánica. Cito a Muñoz y Unda, comillas: la crisis política, entre otros elementos, muestra los límites significativos de la hegemonía y de la estructura del bloque en el poder, así como la crisis de representación de los partidos y del proceso de configuración ideológica. Generándose una crisis política histórica que manifiesta situaciones de equilibrio estático, cuya superación da lugar a una fase de revolución pasiva. Hay un debate sobre cesarismo, bonapartismo, ya lo ha expuesto Francisco Muñoz. También me parece importante relevar el trabajo sobre contrahegemonía. Me van a permitir que aquí coloque un esfuerzo que de publicación de edición que lo coordinamos con un muy importante intelectual venezolano, lamentablemente fallecido recientemente, Álvaro Márquez Fernández, que publicó la revista Utopía y Praxis Latinoamericana. Con él trabajamos este texto Contra Hegemonía y Buen Vivir, que fue publicado por la Universidad, la UAM Xochimilco. Antes, quizás, rápidamente, digamos, hay tanto este debate sobre hegemonía. Grusban nos recuerda a Modonesi y planteaba
en que hegemonía tenía dos caras, un análisis de la hegemonía en términos de Estado y un análisis de la hegemonía en términos de constitución de clase. Y advierte Glucksmann y también Poulantzas diferenciar la hegemonía a partir de su origen. Son dos ámbitos diferenciados, el de la función política objetiva y el de la estrategia proletaria. Y mirar la teoría de la hegemonía como una teoría de la organización, una teoría de la constitución de las clases como voluntades políticas colectivas. Entonces, trabajamos, y en eso quiero destacar nuevamente los esfuerzos también de Napoleón Saltos, en esto de ir entendiendo la hegemonía como un análisis de hegemonía en términos de constitución de clase. Ahí se indica, con el término de contrahegemonía, ya estoy refiriendo a un texto de Hidalgo, 2010, con el término de contrahegemonía se trata de subrayar esta construcción de una hegemonía desde las clases populares, es un referente para acompañar a los explotados y excluidos, donde la clave es fracturar la condición de subalternidad, generando a contracorriente otro tipo de poderes en sus contenidos, en sus formas, con el horizonte de una estrategia de dirección popular. Me parece importante también el debate sobre intelectual orgánico, digamos, referido para analizar el movimiento indígena, y habló de eso Ospina hace un rato. Yo destaco ahí y recupero el trabajo de Alejandra Santillana, Alejandra Santillana 2013-11, dice, al trabajar el tema de campo intelectual indígena, Santillana dialoga con los aportes de Gramsci. Todo grupo social que surge sobre la base original de una función esencial en el mundo de la producción económica establece junto a él orgánicamente uno o más tipos de intelectuales que le dan homogeneidad, no solo en el campo económico, sino también en el social y político. Así, el intelectual tiene en la ideología su campo de trabajo, para luego, en el texto de Santillana, relevar una intelectualidad propia del movimiento indígena. Quiero aprovechar este evento para también mostrar la experiencia que desplegamos alrededor de la revista Espacios. Y plantear el tema de intelectuales y dirección política. Al plantearse en este evento el asunto de, comillas, explorar alcances de la lectura de Gramsci en el Ecuador, no quisiera dejar de mencionar el esfuerzo que desplegamos un núcleo de intelectuales bajo una perspectiva estratégica de bloque popular en relación con estructura partidaria. Sí, me parece que también es importante en el debate de Gramsci, el debate político, recuperar los partidos políticos y los partidos de izquierda, porque estamos pensando una reflexión de intelectuales sin partidos, y ese me parece que es un error. Y aquí hubo una experiencia de intelectuales con partido político. Un esfuerzo de relación intelectuales y partido que tenía como punto de referencia la comprensión gramsciana de conducción y dirección política. Y aquí yo quisiera también decir que, puesto que los organizadores hablan de explorar alcances de lecturas, no hay muchos que leyeron a Gramsci y no necesariamente escribieron sobre Gramsci, pero para quienes la obra de Gramsci fue un referente importante. Y quiero aquí traer a este evento a la memoria a Rafael Larrea Insuasti, fallecido lamentablemente en el año 1995, y que fue un puntal de esta iniciativa, la revista Espacios. Rafael Larrea Insuasti, un agudo y perspicaz lector de la obra de Gramsci, desde mi punto de vista uno de los más agudos lectores de Gramsci, desde el análisis de la dirección política con perspectiva de transformación revolucionaria. Es el otro elemento que yo quisiera llamar la atención. Gramsci escribe pensando en dirección política, en conducción política. Es decir, cuando está hablando de hegemonía, está hablando del debate sobre conducción de procesos políticos. Tengo el recelo de que
nos quedemos en una reflexión académica que no mire los espacios políticos y los espacios de disputa de dirección política. Entonces, yo creo que se abre para este tercer periodo una cuestión que ha sido poco tratada. La lectura, la recepción del pensamiento de Gramsci en los partidos de izquierda en el Ecuador, en especial en los partidos comunistas y socialistas. No es cierto que en los partidos comunistas no se leía Gramsci. Por lo menos en el que yo estuve, sí se leía Gramsci. Y no creo que fue el único. Sí, aquí estoy. Leerlo en la lucha real y concreta de la lucha de clases en el Ecuador. Y me parece que esto es importante en este contexto de fines de los 90, inicios de los 2000, porque me parece que hay una cuestión que estoy llamando la complejización de las redes y los núcleos intelectuales. No es igual la constitución de intelectuales en los años 60 y 70 que la constitución de intelectuales y el debate de intelectuales en los años 90, inicios de los 2000. Una complejización ante la reflexión sobre los temas étnicos, del feminismo, de la ecología y de lo cultural. Eso demandaba una distinta apreciación de esta relación entre dirección política e intelectuales. Finalmente, ¿por qué nos atae una y otra vez el pensamiento de Gramsci? Me parece que es sobre todo en que Gramsci nos plantea un enorme desafío, el desafío precisamente de la revolución y de la conducción política cultural. Seguir la obra y la vida de Gramsci es potente, en verdad él logró su propósito, aquel que coloca en una de las cartas cuando inicia sus obras, escribir, no sé cómo se pronuncia en alemán, Vorübergehend, escribir en el largo plazo, escribir en el horizonte. Creo que eso él efectivamente lo logró. Plantea el desafío de la construcción socialista como reforma intelectual y moral. Él no estaba apuntando a humanizar el capitalismo. Ese no era su objetivo, ese no era lo que él tenía en mente. Por otro lado, en el Ecuador y en los países de la región latinoamericana no está consolidado el dominio hegemónico neoliberal. Si nos contrastamos con lo que pasa en este momento en Europa, sin lugar a dudas, nuestro continente tiene espacios importantes de debate y de discusión. Todavía hay intersticios y fracturas dentro de las cuales incidir y un movimiento social y popular con potencialidades. Intersticios y fracturas también en el dominio intelectual y cultural, dentro del cual es posible colocar propuestas estratégicas de transformación profunda. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos a Francisco Hidalgo. Su ponencia trató sobre el periodo social y político de los años 90 e inicios del siglo XXI, la recuperación de los conceptos gramscianos de hegemonía y crisis orgánica. Bueno, ahora